¿Cuál es el legado de George Orwell a inicios o a mediados de esta segunda década del siglo XXI? Yo empezaría por la cuestión de su estilo, y que es otra manera de decir, me refiero concretamente, o estoy pensando sobre todo en los ensayos. No estoy pensando en el estilo de Orwell como escritor de ficción, estoy pensando en el estilo de Orwell como escritor de ensayos. Una cuestión que, por cierto, él trató explícitamente en sus ensayos, ¿no? La importancia, en algunos de sus ensayos más famosos, Why I Write, The Prevention of Literature, por ejemplo, son textos en los que explícitamente Orwell analizaba la relación entre el lenguaje, digamos, y ciertas posturas políticas, ¿no? Y sobre la importancia, la enorme importancia de la claridad en el lenguaje y lo que podía conllevar el no ser claro con el lenguaje, a veces de manera involuntaria, pero casi siempre de manera voluntaria. Entonces, yo destacaría aquí Orwell, el periodista, digamos, pero más que el Orwell periodista, el ensayista, aunque muchas veces, evidentemente, estas dos facetas de Orwell se entrecruzan. Ahora, en términos de su legado, no solamente intelectual, sino personal y político, yo creo que antes que ninguna otra cosa está la libertad, la independencia intelectual, ¿no? Su lucha denodada, no sé si fructífera, yo creo que él pensaría que no, de eso que él llamaba decencia intelectual. No es ninguna casualidad que el término de decency aparece con enorme frecuencia en la obra de George Orwell. Y si aparecía con tanta frecuencia es justamente porque él pensaba que esa decencia, que la intelectualidad o los intelectuales, ya me referí a esta cuestión, no habían permitido que la decencia, digamos, si no se desapareciera del todo, sí por lo menos se diluyera de manera importantísima. Y por lo tanto era una preocupación muy genuina de George Orwell el recuperar esa decencia en términos generales, decencia intelectual en términos más particulares. Yo creo que aquí no hay manera de revisar la vida y la obra de Orwell sin pasar por esta preocupación. Y yo creo que esta preocupación también hace de Orwell, contribuye o ha contribuido, quizá más que ninguna otra cosa, a que George Orwell ocupe el lugar que ocupa en el panorama intelectual, literario y político del siglo XX. Por supuesto, en términos de ficción, ahí están esos dos grandes textos, cada uno por distintas razones, Animal Farm y 1984. Si acaso nada más mencionar, porque no lo apunté cuando me refería a 1984, algunas de las razones por las cuales esta novela tiene la fuerza que tiene, ¿no? Por ocuparse de temas o de cuestiones que de distinta manera, pero yo creo que están todavía presentes, ¿no? Me refiero concretamente a tres, que son el temor a que se destruya el pasado, la tergiversación del lenguaje y la manipulación de masas, ¿no? Esas tres preocupaciones están presentes no solamente en 1984, por cierto, algunos de estos tres temas ya están prefigurados en otros escritos de Orwell, pero alcanzan, digamos, en 1984 una intensidad, sobre todo una intensidad dramática que no habían alcanzado, que no podían alcanzar en escritos periodísticos o ensayísticos, pero que sí, vaya que lo hacen en 1984, y esta es una de las razones, digo, que contribuye a explicar, digamos, la fuerza que tiene esa novela, más allá de que, como lo mencioné hace un momento, en términos estrictamente literarios no sea una novela del todo lograda, en buena medida por las condiciones en que, como lo mencioné hace un momento, fue escrita esta última novela de George Orwell.